momento que ella lanza este primer post en su cuenta, empezó a ganar seguidores. Lo interesante es que no permite que nadie le comente, porque recordemos que mucha gente sí la ha atacado porque muchos la encuentran incongruente. Imagina que tu Salvador de Hollywood suelta, en plena transmisión, 20 palabras que exponen tu deuda más oscura. Exactamente eso pasó en los BET Awards 2025. Tyler Perry, el aliado silencioso de Meghan Markle, dejó caer una frase que heló la sala, sin nombres, sin gritos, solo una advertencia que retumbó como un gong. ¿Por qué ese golpe bajo? ¿De qué cifras hablamos? Y, sobre todo, ¿cómo pasas de ser rescatada a quedar al borde del abismo financiero en público? Hoy rastreamos cada pista hasta la primera grieta, y la filtración que podría romper algo más que una amistad. Enero de 2020, mientras los tabloides británicos se desbocaban con titulares sobre el Mexit, Harry y Meghan aterrizaron discretamente en Los Ángeles con más dudas que certezas. Entre las llamadas perdidas y las propuestas imposibles de filtrar, apareció una voz inesperada: «Quédense en mi casa», ofreció Tyler Perry, dueño de un complejo de $18 millones con vista panorámica de Beverly Hills. No era solo alojamiento, incluía un equipo de seguridad de primer nivel, chefs, choferes, y la promesa tácita de que ningún paparazzi se atrevería a cruzar ese portón blanco. Para la pareja era un salvavidas, para Perry, una extensión de la generosidad que lo llevó de la pobreza a un imperio cinematográfico. Al principio, todo fluyó con cortesía exquisita. Meghan enviaba agradecimientos escritos a mano, Harry organizaba parrilladas informales con el personal, y los tabloides quedaron a kilómetros de distancia. Sin embargo, el idilio duró lo que un suspiro mediático. En cuestión de semanas, la asistente de Meghan solicitó acceso inmediato al jet privado de Perry para un viaje relámpago a Nueva York. Luego pidió escolta armada adicional por si acaso, finalmente, un ala entera de la mansión para instalar un equipo creativo de producción. Cada favor superaba al anterior, y la cuenta se multiplicaba como una tarjeta sin límite. Perry lo permitió, pero empezó a registrar mentalmente cada gasto y cada silencio. Porque, puertas afuera, ni una mención pública de gratitud, ni una foto conjunta que pudiera equilibrar la balanza. Las alarmas internas sonaron de verdad cuando un productor de Netflix reveló, caer de casualidad, que Meghan había insinuado que Perry apoyaría financieramente su nuevo documental, algo que él jamás había prometido. El magnate sintió el golpe en dos frentes, su bolsillo y su reputación. Aún así, optó por la cautela, escribió un correo cordial, pidió aclaraciones y no obtuvo respuesta. Esa falta de reciprocidad terminó de solidificar su sensación de haber pasado de anfitrión a cajero automático emocional. Y, aunque nadie lo sabía todavía, la semilla de la ruptura ya estaba germinando. Lo que Perry descubrió a continuación, sobre contratos, promesas rotas y silencios calculados, haría que aquella primera grieta pareciera solo un rasguño. Todo cambió la tarde en que Meghan pidió el jet privado de Perry solo por unas horas. Sonaba trivial para una fortuna de cientos de millones, pero el productor tenía grabada otra cifra: casi $25,000 de combustible, tripulación y permisos en cada despegue. Aún así, respondió con calma: «Dame un día para coordinar la logística». Meghan contestó con un mensaje helado: «Si es un problema, lo resolvemos por nuestra cuenta». No hubo gracias, ni cortesía mínima. La irritación inicial de Perry se transformó en alarma cuando, 48 horas después, un tabloide filtró que fuentes cercanas a la duquesa culpaban a un benefactor de Hollywood de negarle ayuda humanitaria. Él entendió el tiro por elevación, lo estaban usando de chivo expiatorio. Perry se tragó el enojo, pero mandó un email cortés pidiendo explicaciones. Silencio absoluto. Ese silencio confirmó lo que temía: la amistad se había convertido en moneda de intercambio, y la deuda moral nunca se pagaría. Pero todavía faltaba la advertencia más clara, la que vendría de bocas muy distintas. Una semana después, un viejo amigo de Perry, productor en Netflix, lo llamó con discreción: «Ojo, Meghan mencionó tu nombre como respaldo financiero en su pitch. Tú apareces como socio silencioso». Perry casi dejó caer el teléfono. No había firmado nada, ni siquiera visto el guión. Esa fue la primera sirena. La segunda llegó de su propio equipo: asistentes extenuados por listas de demandas imposibles y cambios de agenda a las 3 de la mañana. No se conforma con un sí, quiere un sí inmediato, se quejaban. Perry empezó a conectar puntos. Recordó al ejecutivo de Spotify que confesó, copa en mano, cómo las reuniones creativas morían porque todo debía girar en torno al relato heroico de Meghan. Recordó a un publicista que le advirtió: «Cuando no le convienes, te borra del mapa». El patrón era innegable: favores unilaterales, control obsesivo y una narrativa blindada contra cualquier crítica. Convencido de que su reputación pendía de un hilo, el magnate meditó si debía hablar. Durante meses, escribió y borró borradores de un posible comunicado. Pero entonces, revisando su correo,
encontró la gota que colmó el vaso. Un evento benéfico usaba su nombre y logo, sin permiso. Ahí supo que el silencio ya no lo protegía. Lo que ocurrió cuando Perry decidió alzar la voz, en el escenario más visto de la cultura afroamericana, reconfiguraría Hollywood en una sola noche. BET Awards, julio de 2024. Tyler Perry sube al escenario sosteniendo una tarjeta que jamás llega a leer por completo. Habla apenas 2 minutos, pero deja caer la daga. Hay quienes piden hogar, abrigo y lealtad, y luego olvidan devolver siquiera un saludo. El público necesita medio latido para procesar la insinuación. El aire se vuelve más denso que las luces del teatro. Sin mencionar a Meghan, Perry corta el hilo dorado que la envolvía, la imagen de la mujer incomprendida. Twitter, ahora X, revienta en tiempo real, y en los primeros 30 minutos _Blessings supera el 1.000.000 de tweets. En los pasillos del Microsoft Theater, ejecutivos intercambian miradas de "lo sabíamos" y "¿qué hacemos ahora?". En Los Ángeles, Meghan está frente a la televisión, pero no puede llamar a Perry. Él bloqueó su número esa misma tarde. Al día siguiente, las consecuencias irán mucho más allá de un trending topic. 5:45 de la mañana del día siguiente, Netflix convoca una reunión de emergencia. Su director de contenidos quiere saber si seguir asociado a Meghan es un riesgo reputacional innecesario. 11:13 de la mañana, un productor que llevaba semanas revisando el pitch de la pareja cancela, alegando toxicidad potencial. A mediodía, 3 patrocinadores ponen en pausa aportes clave a la Fundación Archewell. Mientras tanto, el equipo de PR de Meghan envía correos frenéticos ofreciendo exclusivas para aclarar malentendidos y pintando a Perry como dolido y anticuado. Nadie acepta. La prensa huele sangre fresca. Los programas matutinos dedican bloques enteros a la ruptura, y encuestas flash revelan que el apoyo público a los ASICs cae un 18% en 48 horas. Las viejas alianzas tiemblan. Oprah mantiene silencio. Directivos de Spotify filtran que la duquesa exige más de lo que entrega. Dentro de Archewell, los responsables financieros congelan contrataciones y revisan contratos línea por línea. Es la primera vez que la palabra insolvencia aparece en una minuta interna. Pero Meghan aún no ha jugado su carta más desesperada, y cuando lo haga, la reacción será todo menos compasiva. 48 horas después del discurso, Meghan lanza su jugada defensiva, convence a un reconocido portal de noticias de publicar un artículo exclusivo titulado "La otra cara de Tyler Perry". El texto insinúa que el productor se volvió contra ella por envidia de su éxito en Netflix. Pero el plan se derrumba cuando el propio Perry filtra correos en los que Meghan solicita su jet privado y le promete visibilidad mutua que jamás llegó. Las capturas se viralizan en minutos. El hashtag #recapes se fusiona con #Blessings y hace trending mundial. En busca de control, el equipo de Meghan programa un podcast respuesta. Ella, en tono pausado, acusa traición y malentendidos dolorosos. Sin embargo, los oyentes se quedan con una frase que parece admitir más de lo que niega: "A veces uno toma lo necesario para sobrevivir". Ese "toma" incendia titulares. La prensa interpreta que admite haber aprovechado la generosidad ajena. Meghan esperaba un salvavidas, pero su propio guión apretó más la soga. El desastre mediático todavía podía empeorar, y lo haría. La mañana siguiente, Archewell recibe 2 golpes simultáneos. Primero, una encuestadora revela que la imagen positiva de la pareja en EU cayó al 29%, su punto más bajo. Luego, una firma legal envía un aviso de rescisión. Un patrocinador corporativo retira $5 millones por conflicto reputacional. Para cubrir flujos de caja, el CFO congela proyectos internos y suspende salarios de consultores externos. Dentro de la mansión de Montecito, el ambiente es gélido. Harry intenta contener la tormenta con llamadas conciliadoras, pero cada contacto le responde con la misma frase cortés: "Hablemos cuando se despeje la situación". Las productoras de Hollywood se repliegan. Nadie quiere aparecer en la próxima lista de favor no devuelto. Mientras tanto, Perry se mantiene en silencio público. Su único gesto es un tuit bíblico: "De la abundancia del corazón habla la boca". Sin más palabras, deja claro que no habrá reconciliación ni retractación. Las antiguas alianzas de Meghan se evaporan. Oprah guarda silencio. Spotify filtra que no habrá segunda temporada. Plazas de conferencias se cancelan de forma preventiva. La narrativa del empoderamiento se desploma bajo su propio peso, dejando a la duquesa frente a una pregunta que nunca pensó escuchar: ¿quién la respaldará ahora que el príncipe del pueblo también parece quedarse sin voz? Y justo cuando todo parecía tocar fondo, un testimonio inesperado amenazará con sellar el destino mediático de la pareja. 4 días después del discurso, una ex asistente de Meghan rompe el silencio en un podcast de nicho, pero el clip vuela a TikTok en minutos.
Con voz temblorosa cuenta cómo recibió un email a las 2:17 de la mañana con el asunto, correcciones urgentes. El mensaje tenía 17 adjuntos y cerraba con la frase, necesito esto antes de las 6. No acepto excusas. La exasistente describe un ambiente donde los favores eran órdenes y la gratitud, un rumor inexistente. El detalle que hace estallar a la audiencia, Meghan habría usado el nombre de Perry para presionar a proveedores con descuentos por recomendación directa del productor. El clip supera los 10 millones de reproducciones en 24 horas y los hashtags #Midnight Demands y #NameDroppingAte trepan a lo más alto de X. El equipo de Meghan amenaza con acciones legales por difamación, pero el podcast publica copias de esos correos, con datos sensibles tachados, y el fuego se aviva. Programas de televisión matutinos invitan a psicólogos a debatir el síndrome del favor infinito y analistas de reputación coinciden. Cuando el empleado raso corrobora la queja del magnate, el veredicto popular suele ser definitivo. Y aún faltaba la opinión de alguien que, hasta entonces, nunca había hablado públicamente. Mientras todas las miradas apuntan a Montecito, Harry reaparece en un foro virtual sobre salud mental. Un periodista le pregunta, sin rodeos, si sigue en contacto con Tyler Perry. Harry tartamudea 3 segundos eternos y responde, no comentaré asuntos privados. El clip se corta ahí, pero el daño está hecho. La evasiva suena a confirmación de ruptura. En las siguientes horas, los portales británicos titulan El príncipe calla, la tormenta habla y las encuestas en el Reino Unido registran un repunte de simpatía hacia Perry. Detrás de escena, se filtra que Archel ha despedido a 2 directores de proyecto para recortar gastos y que una consultora de crisis cobra $250,000 por solo evaluar escenarios. En círculos de inversión se comenta que la pareja intenta vender los derechos de un nuevo documental para tapar agujeros de caja. Pero los estudios responden con un mismo correo cortés. Gracias por pensar en nosotros, no es prioridad en este trimestre. La metáfora favorita de los analistas es brutal. Mexit fue la primera caída. Esto es la resaca. Incluso la prensa que apoyaba la narrativa de la pareja empieza a hablar de agotamiento de la compasión. Y Tyler Perry, fiel a su mutismo, publica apenas una cita de Maya Angelou. Cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Ahora la pregunta no es si Meghan puede recuperar su reputación, sino cuánto tardará Hollywood en perdonar, si es que decide hacerlo alguna vez.